Bienvenidos día viernes 17 de junio 2022. Vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre, te damos gracias, Señor amado, por tu amor, tu misericordia que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos prestas, Señor, de poder, Señor, reunirnos, Señor, bajo esta plataforma, oh Rey de la Gloria. Bendice a cada uno, Señor, de los que se han conectado, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a entender tu palabra. Señor, cuál es el propósito. Enséñanos, Señor, Espíritu Santo. Ven, Señor, y redarguye nuestras vidas, Señor, Cordero Santo. Necesitamos tanto de ti, oh Rey de la Gloria, para poder cada día humillarnos a tu presencia. Señor, como tú quieres, Señor, con un corazón, oh Rey de la Gloria, contristo y humillado, Padre. Rey de Gloria, Señor, damos inicio a esta clase, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuarta parte de cómo hacer estudios bíblicos. ¿Qué les pareció la tarea que se dio en la clase que hicimos? Me parece que fue el 3 de junio, porque pasaron varios fines de semana donde por diferentes motivos no se pudo hacer. En la base escritural, o sea, en la base de la Biblia, teníamos Segunda de Reyes 20, del versículo 1 al 11, donde debiéramos haber buscado 6 principios para una vida victoriosa. Coméntenme un poquito cómo estuvo eso. ¿Estuvo medio fácil, difícil? ¿Cómo estuvo? A ver, abra el micrófono. Se le agradece también todos los que han enviado sus tareas. A ver, hermana Luisa, usted que está por ahí, coménteme un poquito, ¿cómo estuvo eso? Ese trabajo. Hola, hola pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Saluda a los hermanos que están ahí también. Esto, no sé, pastor, a mí me costó un poquito. A cada rato le decía, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, abre mi mente, porque de verdad me costó. Me costó, pero no sé si hice bien mi tarea, pero esto lo pude hacer con la ayuda del Señor, así que, pero me costó, pastor, soy sincera. Gracias, hermana Luisa. Y por allá por Valdivia, ¿quién está por ahí? Jessica, Pastora, Javier, Hola, Pastor. pastor. Por Hola. aquí estamos, alcanzando a llegar a la clase. Bueno, Sí. Bueno, nosotros acá no hemos tenido tiempo, pastor. Sinceramente, estamos sin, como sin tiempo libre. Estamos bien ocupaditos. Así que, pero mañana la vamos a hacer y ya mañana tenemos libertad para poder hacer otros quehaceres y en especial la tarea, porque no. Hoy día habíamos pensado hacerla igual, pero llegamos recién a la casa. Estamos ahí con unas diligencias que lo están apurando bastante, así que queremos ya terminar con eso y ya vamos a quedar más libertados. ¿leyeron sí el pasaje bíblico? Sí, sí, yo lo leí, el Javier igual la estuve leyendo, pero anotar y escribir no tuvimos tiempo. Ok. Hermano Álvaro por allá. Hola, pastor. Hola, hermano. Bendiciones. Saludo a todos los hermanos, los pastores que están conectados. La verdad, pastor, que la semana pasada leí varias veces el, el versículo del capítulo 20 de Segunda de Reyes. Casi me lo aprendí a memoria.
y me costó bastante. La verdad que la semana pasada pensé harto y lo leía y me venían muchas ideas y de delante empecé otra vez y bueno, igual iba marcando la Biblia algunas cosas que pensaba yo que podían ser esto de algunos principios. Y eso es lo que anoté y lo que le envié. Ahora que esté bueno, ya yo creo que si usted lo pudo ver va a decir algo también. Pero para mí no fue fácil. Eso puedo comentar. No fue fácil. Lo leí varias veces y la semana pasada, cada vez que tenía tiempo, la semana pasada no tuve mucho tiempo como para escribir, pero sí que lo leí. Lo leí y iba marcando algunas cosas que me parecían que podían ser algunos principios. Y eso fue lo que envié, pastor. Gracias, hermano Álvaro. Sí, sí, estábamos viendo sus tareas y bien, y al menos que uno pueda ver que envían, que hay un esfuerzo, eso ya ayuda mucho y tratar de buscar los principios. O sea, y ese es una buena base, nosotros leer una y otra vez. Por ejemplo, un versículo, porque bueno, nosotros sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto viene el Señor y de repente nos revela otra situación y nos da una mayor capacidad, por ejemplo, de poder esto nosotros comprender o entender lo que es la palabra o lo que estamos buscando. Así que habían 6 principios maravillosos ahí de cómo el Señor trató con Ezequías y donde pudo él eh, hacer algo que nosotros debiéramos hacer siempre. Y la hermana Luisa mandó sus tareas, yo vi bastante bien, hermano Álvaro igual, acá la Gladys estaba haciendo sus tareas igual bien, explicando por ejemplo los que es principios y, y bueno es el poder practicar. Por ejemplo acá quiero mostrarle por ejemplo lo que tengo acá como hecho. eh, Por ejemplo, para que vean ustedes más o menos, porque hablamos, ¿se acuerda que hablamos de un propósito? Hablamos de lo que es los títulos mayores, los menores, si alguien podía ponerle menores, títulos menores, eh, mejor todavía, pero era solamente el que no, títulos mayores. Le voy a compartir pantalla, por ejemplo, para ver aquí. eh, lo que tengo, por ejemplo. Mi hermano Rubén está entrando. El título lo pusimos ese día. Le dije, pongámosle el título 6 principios para una vida cristiana victoriosa. Y no silenciar ese micrófono. Estaba basado en Segunda de Reyes capítulo 20 del 1 al 11. Entonces aquí están los versículos que describe la palabra del Señor. En aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Conversando delante de acá en casa, y no sé cómo usted podría haberle puesto un título que quiera, pero imagínese
uno aquí en estos párrafos de estos versículos, puede uno ponerle diferentes títulos que le ayudarían para una predicación, pero tremendamente. Entonces, como ustedes leyeron estos párrafos de la palabra del Señor, estos versículos, una y otra vez, según me describen, eh, aquí uno empieza a encontrar, por ejemplo, yo marqué aquí con verdecito más o menos los que uno podía encontrar. Y en aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Le dijo, dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Como primer principio, por ejemplo, eh, podemos tener en que nosotros debemos estar preparados para la hora de partir. Y ese es uno de los principios que nosotros podemos tener. O sea, nosotros debemos siempre saber que Dios puede venir por nuestra vida en cualquier momento. Nosotros, hay algo que siempre decimos, hermano, nosotros nacimos para morir. Si no viene Cristo antes, nosotros vamos a morir en cualquier momento. Dios eso lo sabe. Pero ese es un principio que nosotros debemos estar siempre, tener en cuenta de que Dios puede venir por nuestra vida en cualquier momento. Y como título vino, la hora de partir no avisa. Por lo tanto, siempre debemos tener esa casa que es nuestro templo ordenada. Ordenado, estar a cuenta con el Señor. Un segundo título menor, a la hora de partir no hay tiempo para arreglar asuntos pendientes. Por ejemplo, eh, si quiere lo va copiando, no sé, pero eso es lo que más o menos acá tengo yo como mostrando en pantalla. Por ejemplo, otro principio en el versículo 2 dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Eh, que encontramos aquí un principio, un modelo de oración. ¿Cuál es ese modelo de oración? Permítanme admitir aquí un modelo de oración. ¿Cómo volvió su rostro? ¿Cuántos de nosotros muchas veces cuando estamos en la noche, no sé, volvemos nuestro rostro a la pared y lloramos muchas veces amargamente y le pedimos a Dios? Bueno, aquí encontramos este modelo, un principio, en estos dos versículos, versículos 2 y 3, ¿sí? Un modelo de oración eficaz. Como subtítulo, por ejemplo, o título menor, hablemos del título menor, la oración debe estar exenta de palabrería. Muchas Pastor, veces, sí, ¿lo puede bajar un poquito, por favor? Que me faltó algo que notar. no, estamos comenzando nomás. Todavía vamos hacia abajo. Así que estamos recién aquí en el 2. Sí, es que para poder verlo primero, lo primero Ah, es ya, ahí. ya, 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 ya. Ya. Ahí está. Entonces teníamos el título nosotros lo dimos, 6 principios para una vida cristiana victoriosa, basado en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 11. Esa era la tarea que uno, por ejemplo, dio en un comienzo,
Después que yo le dije 6 principios, igual fueron hartos, así que por lo tanto sí estaba difícil la tarea. Entonces el primero, por ejemplo, lo encontramos acá y acá ya le estaba yo explicando que debemos estar siempre preparados para la hora de partir. No lo sabemos cuándo, solo Dios lo sabe. Entonces, Dios, la hora de partir nos avisa como título menor. Y ahí uno se acuerdan que uno puede ahí añadir para abajo muchos títulos menores basados en el título mayor. El segundo, por ejemplo, encontramos el modelo de oración. Porque aquí Ezequías no tuvo una oración de palabrería, sino que tuvo una oración de lágrimas, diciéndole, te pido que recuerde, que hagas memoria. La oración debe reconocer la grandeza y el poder de Dios como título menor en cuanto a la oración eficaz, un principio. Tercer principio está basado en el versículos 4 y 5, por ejemplo, que dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, perdón, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu corazón y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Qué principio encontramos en estos dos versículos? Es que Dios escucha o oye nuestras oraciones. Él está atento al clamor de su pueblo, nuestras oraciones. Ahí le podría poner yo un subtítulo menor. Pero aquí tengo nuestras oraciones, toca el corazón de Dios. Nuestras oraciones no se pierden. Dios las escucha porque Él tiene atento sus oídos. Y podemos seguir poniendo títulos menores. Cuarto principio. Entonces vimos aquí 3. Ya debemos estar preparados para la hora de partir. Yo lo vi otra, una tarea expresado con otra palabra, pero estaba ahí la idea. Y eso es bueno. La idea estaba ahí. El modelo de una oración eficaz. ¿Cómo oró Ezequías? Ahí debemos tener un modelo. Al igual que el Padre Nuestro es un modelo, pero acá alguien que, que se vuelve de todo al Señor también pasa a ser un modelo. Tercero, Dios escucha nuestras oraciones. Dios nunca ha dejado pidiendo a alguien que se humille de todo corazón. Cuarto, Dios nos ofrece una nueva oportunidad. ¿Cómo lo sabemos eso? Versículos 5 y 6. Vuelve y di a Ezequías, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y compartiré esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo.
Entonces en estos dos versículos, ¿te acuerdan que el 5 también estaba unido con el 4 para sacar el principio número 4? Pero aquí, perdón, para sacar, sí, así es. Entonces, Dios nos da una nueva oportunidad. ¿Cómo lo sabemos? Él le añade 15 años de vida a Ezequiel. Número 4, Dios nos ofrece una nueva oportunidad. Siempre nos está ofreciendo una nueva oportunidad. Dios nos abre las puertas de una nueva vida. Dios nos da una nueva oportunidad cada día. Podríamos agregar un tercero. Señor, gracias por este regalo que me has dado de extender mis días. Y podemos seguir. Número 5, principio número 5. Dios nos ofrece una salida al dilema o laberinto. Siempre en Dios hay una salida, verso 7. Y dijo Isaías, tomad la masa de higo, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Donde no había una salida, ¿qué tomaron? Una masa de higos. ¿Se imaginan? Molieron ahí. Algo natural. Y se lo pusieron sobre la llaga y sanó. Había una salida. Dios nos ofrece una salida a nuestro dilema, a nuestros laberintos. Si dependemos de Dios, encontramos soluciones. Si dependemos de Dios, la crisis no nos desestabilizar. Y podemos seguir enumerando. Hay solución en Cristo Jesús si dependemos de Él. Y número 6, las dudas impiden las bendiciones en nuestras vidas. Verso 8. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Preguntando Ezequiel, ¿qué señal tendré? Que el Señor nos ayude a nosotros para no estar siempre dudando. Y ahí se le respondió, Isaías le respondió a Ezequiel. Las dudas se convierten en un muro. Las dudas nos impiden avanzar, las dudas nos hunden. Otro subtítulo menor. Las dudas nos hacen retroceder como cuarto subtítulo menor. Pero ahí tenemos 6 principios para tener una vida victoriosa. Dice la tarea, se le agradece mucho del que ustedes puedan trabajar y poder escudriñar una y otra vez y poder sacar, porque de esto se trata, nosotros practicar, se aprende practicando. Así que voy a dejar de compartir la pantalla. No, todavía estaban copiando. Ya, voy a de nuevo, Sí. entonces la comparto. Me avisan cuando terminen. Aquí estamos como flash, pastor. Sí, recuerden que todo este bosquejo, por ejemplo,
los títulos mayores y los títulos menores, ustedes pueden añadir muchos más en los menores. Y acá hay dos en cada título mayor, pero ustedes pueden añadir muchos más. Se pueden añadir hasta 4, 5, para ir haciendo un estudio más conciso. Ahora sí. ¿O todavía están copiando? Captura de pantalla nomás. Repasamos. Debemos estar preparados para la hora de partir. 2. El modelo de una oración eficaz. 3. Dios escucha nuestras oraciones. 4. Dios nos ofrece una nueva oportunidad. 5. Dios nos ofrece una salida al laberinto cuando nos encontramos encerrados sin salidas. Las dudas impiden las bendiciones en nuestras vidas. Tenía un propósito, me olvidé decir el propósito, que cada hermano y cada hermana sepa que hay un principios, en los cuales debemos poner por obra para tener una vida en victoria. Ya, dejamos, ahí sí, Pastor, sí, una vez hecho parece facilito. Pensar que uno se cabecea tanto. parece facilito, sí, güey. Y sabe que después con la práctica se va haciendo más llevadero. No es que sea fácil ni tan, pero se va haciendo llevadero. Por eso que tienen que familiarizarse, perdón, con este tipo de trabajo, para que puedan ustedes cada día se le vaya haciendo más fácil hacer un sermón, hacer un estudio bíblico, pero siempre tienen que recordar los títulos mayores y los menores. Entonces van haciendo un bosquejo y le va a ir quedando, pero bien, muy bien. Ya después estaremos la otra clase viendo lo que es las introducciones y las conclusiones. Dejamos de compartir entonces. Entonces, lo que yo quiero es hacer hoy día es practicar. Porque como se les hizo un poco difícil, quiero practicar. Y para practicar, Patricio accedió a sala de espera. Patricio, ¿alguien conoce a Patricio? Vamos a admitirlo. ¿Quién es Patricio? Patricio Caileo, Ah, ya. yo se lo envié, pastor, Ah, ya, y ok. quería participar de los estudios. Ya. Qué bien. Entonces, vamos a practicar. Y vamos a hacerlo, yo lo voy a ir diciendo, a ver cuánto habemos acá, hermano Álvaro, hermano Mariano, hermano Patricio, pastor y pastora Jessica, 2, Luisa, hermano Rubén, Víctor Lacradio. Empecemos por Valdivia. Solo mínimo 3 títulos mayores.
vamos a hacer, cada uno vamos a hacer títulos, solo títulos mayores de los versículos que le vayamos dando. La idea es practicar. Y estos títulos mayores, allá en Valdivia, pastores, van a ser de interrogación. Me imagino que, pastores, saben qué es interrogación. Que sean frases o títulos mayores de interrogación. Pregunta acerca de interrogación. ¿Comprendido o le explico un poquito? No, estamos claros, pastor. Ah, ya. 3 entonces de títulos de interrogación. Su base va a ser Éxodos capítulo 3, versículo 11. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Van a sacar 5 títulos mayores con interrogación, con signos de interrogación. Vamos a ver, hermana Luisa igual. Hermana Luisa, usted, su base va a estar en Génesis 24, versículo 64, versos 66. 64 al 67, perdón. También sus 3 títulos mayores van a ser en interrogación. ¿Anotado, hermana Luisa? Sí, pastor, sí. Ok. A ver acá, Víctor. Vas a tener Juan capítulo 16, versículo 33. Esto ya es sin interrogación, así no. Juan capítulo 16, versículo 33. 3 títulos mayores. Y hermano Rubén, usted va a hacer 3 divisiones. 3 divisiones basado en Mateo capítulo 2, versículo 12. Mateo capítulo 2, versículo 12. Lo puede hacer junto con la hermana Hulda. A ver qué me escribió la hermana Hulda. Ah, se le apagó el celular a mi hermano Rubén. Y le explico de nuevo, pero lo que estamos haciendo ahora, hermana Hulda. Y vamos a practicar. Vamos a sacar 3 títulos que son los mayores de los versículos que le estoy diciendo. Y cada uno va a sacar. Entonces, como no está mi hermano Rubén, si se apagó el celular, va usted, hermana Hulda, en Mateo capítulo 2, versículo 12. Va a sacar 3 títulos. Hermano, y a ver, hermano Álvaro, usted va a buscar Filipenses capítulo 3, versículo 13 y va a sacar 3 divisores mayores.
Gladys. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Tres divisores de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Mi hermano Mariano, Jueces, capítulo 16, versículos 17 al 25. Tres divisores mayores. Jueces capítulo 16, versículos 17 al 25. ¿Y quién me falta? Que levánteme la mano, a ver. Mi hermano Patricio, ¿cómo está usted? Bendiciones, Pastor Víctor. Por acá recién me puede conectar. Eh, Gracias a la invitación del Pastor Javier que me hizo, así es que hace ratito me pude conectar porque me atrasé un poco en el trabajo. Así que contento de poder participar junto a ustedes, puede verlo igual. Gracias, hermano Patricio. No sé si puede usted hacer o va a quedar de observador hoy día. Bueno, si puedo participar en algo, no, porque como recién me vengo conectando. Ya. Le voy a dar una cita, hermano. A su orden, mi pastor. Ya nomás. Búsqueme tres títulos, estamos hablando de bosquejo, en Juan capítulo 13, versículo 13. En ese versículo me va a sacar tres títulos mayores, se llaman. Ya, Juan capítulo 13, 13. versículo 13. Tres títulos Sí, o bosquejo. claro, no es lo mismo. Un bosquejo de tres. El bosquejo es cuando uno hace, le pone títulos mayores y títulos menores. Pero en este caso solamente estamos pidiendo títulos mayores. Tres nomás, mínimo tres. Ya, pastor. Entonces, a trabajar. Yo voy a pausar. Ya lo hacen con el hermano Rubén y hermana Hulda. Busquen lo que yo le acabo de decir. Yo voy a pausar y volvemos en 5 minutos para preguntar cómo estuvo su bosquejo. Continuamos. Y vamos a empezar por el orden que tengo acá en el del Zoom. Y lo tengo por orden alfabético, por lo tanto me voy para Río Negro inmediatamente. Mi hermano Álvaro Núñez. Léame el versículo, léanos el versículo y los tres títulos, si los puede complementar un poquito mejor sería. Adelante, mi hermano Álvaro. Léanos primero el versículo. ¿Qué versículo le tocó a usted, hermano Álvaro? Ya. A mí me tocó el capítulo 3 de Filipenses, versículo 13. Ya, lo leo. Lea. Dice, hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ese es el versículo Ujú. que hice yo. Bonito texto, hermano Álvaro, ahí para sacar. Ya. Díganos nomás cuáles son sus tres divisores mayores que ha sacado de ahí. Ya. Primer título mayor. Esto puede ser esto. Yo anoté aquí mi capacidad o mi trabajo no me asegura mi salvación. Como primer título, entendiendo a que, como decía el apóstol, que él no, con lo que había hecho ya no había alcanzado él. O sea, él no decía yo ya soy salvo, sino que él estaba trabajando para poder alcanzar algo que él estaba propuesto, que era la salvación. Entonces él no, no decía mi capacidad que yo tengo hoy día va a ser que yo sea salvo, sino que él decía que estaba todavía trabajando para poder alcanzar la salvación. Ese es el primero. En el segundo, ¿Cuál es el segundo, hermano Álvaro? lo malo de mi pasado no lo pondré como ejemplo. Como decía el versículo, que olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, hay cosas que a nosotros hoy día no podemos quizás predicar, porque a lo mejor muchas veces en el pasado no hemos tenido o hemos hecho cosas que a lo mejor por no entender bien las hemos hecho mal. No es que a lo mejor esto lo hayamos hecho a propósito, sino que puede ser que hayamos hecho cosas dentro del Evangelio que no nos da pie como para poderlas poner como ejemplo. Eso es lo que entiendo yo. Y el otro título dice: trabajo con más anhelo en llegar a mi meta. O sea, que cada vez que nosotros vamos creciendo dentro del Evangelio, vamos conociendo más al Señor y vamos anhelando llegar a ese día final en el cual podamos dar una cuenta que sea para nuestra salvación, sea buena para que alcancemos salvación. Eso no significa que nosotros ya estemos viviendo en santidad, sino que estemos haciendo algo anhelosamente para alcanzar nuestra salvación. Eso, pastor. Muchas gracias, hermano Álvaro. Bien, bueno. Ve que se puede de un versículo ver, sacar títulos, me parecieron interesantes, bien, eh, de lo que usted ha desarrollado. Y esto es práctica, practicar versículos y sacar títulos divisores mayores y menores. Y miramos quién viene después. El hermano Mariano. El hermano Mariano.
Amén, pastor. Adelante, nomás, cuéntenos dónde le tocó la lectura bíblica, cuáles son sus divisores. Ya, bueno, Dios les bendiga, saludo a todos los hermanos. A mí me tocó en el pasaje de Jueces, capítulo 16, verso 17 al 25. Los leo todos, Sí, ¿cierto? Sí, sí, ya. lea primero primer divisor y una pequeña eh, explicación de su Ya. divisor. El primer divisor, bueno, habla acerca de la historia de Sansón. Eh, Sansón y Dalila dice y todo lo que dice aquí el texto. Y el primer divisor yo le titulé eh, El mandamiento de Dios en el corazón, en un corazón firme y guardado para obediencia. Y me tomé de los versículos que dice acá, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como los hombres. Hasta ahí tomé esa primera etapa, el primer divisor. Y el segundo dice un corazón seducido, vencido y confiado en sí mismo. El versículo 18 en adelante dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid otra vez porque me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Hasta ahí tomé para el segundo divisor. Bueno, viendo que Sansón todavía estaba confiado en que Dios estaba con él, pero él había revelado el secreto que eh, en el primer título yo le coloqué el mandamiento de Dios. O sea, él tenía un mandato de Dios, una obediencia que no debía revelar. Entonces, cuando él descubre eso, luego ya su corazón comienza a ser, fue vencido por Dalila, seducido y obviamente ya él confió en sí mismo de que Dios estaba con él, pero el versículo dice que Dios ya no estaba con él. Y el tercer enunciado es como las consecuencias, esclavizado obviamente y la deshonra de Sansón frente a sus enemigos, que comienza acá en el versículo 21 cuando dice, más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Verso 23 dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Creo que hasta ahí era ahí el 25. 25 dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Ahí vemos todas las consecuencias, ¿verdad? Que pasó Sansón por descubrir su corazón, por dejarse
seducir, por dejarse engañar, y luego vemos de alguna forma cómo el enemigo deshonra, deshonra la vida de Sansón y él termina siendo, como dice la escritura ahí, un juguete para ellos. O sea, después de haber sido un hombre que Dios usó para vencer a los filisteos, después ellos lo vencieron y evidentemente se alababan a su Dios en lo que había sucedido. Al menos en esas tres áreas lo, lo dividí este texto. Bien, hermano Mariano. No sé si todos los que escuchan, por ejemplo, los hermanos que están escuchando, al escuchar, por ejemplo, una lectura bíblica, le viene así como, yo le pondría este divisor. Y eso es, mientras más usted va escuchando, hermano, va poniéndole títulos, va a ir despertando cada vez más su intelecto en cuanto a poder desarrollar y trabajar lo que es el área de poder hacer sermones o estudios bíblicos. Gracias, hermano Mariano. Vamos a hermano Patricio. Amén, vers- pastor. Versículos que usted le tocó. A mí me tocó el capítulo 13 de San Juan, del Evangelio de San Juan, versículo 13. Ya. Dígalo, Ya, hermano. lleva por título Jesús lava los pies de sus discípulos. Y el versículo 13 dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Hasta allí. Bueno, pude definir, según lo que usted me pidió, ¿cierto? Que le nombre 3 títulos, que son títulos que afirman la identidad de quién era Jesús, o de quién es Jesús en ese momento. Porque dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Y maestro y señor son dos cosas diferentes. Maestro es alguien que enseña y un señor es alguien que da órdenes. Si vamos vamos al mundo secular, por ejemplo, en el ejército o en cualquier institución de policía, de Fuerza Armada, siempre se le llama señor al que da las órdenes. Y también los ejércitos terrenales tienen un instructor que en este caso sería como el maestro y que le enseña técnica de combate y diferentes cosas. Entonces, aquí podemos ver que en la soberanía de Dios, ¿cierto? Del Señor, ellos le llamaban, aquí está hablando que ellos le llamaban maestro y señor. O sea, 2 títulos. Y también el tercer título, cuando él afirma, dice, y también, y decís bien, porque lo soy. Ahí está también refiriéndose a cuando se presentó a Moisés en la zarza ardiente, y se presentó a Moisés y le dijo, cuando Moisés le dijo que no tema, ¿cierto? Que vaya y que le diga que yo soy, te ha enviado. Ahí está declarando de que Él es Dios. A la misma vez también Él es Dios. Entonces ahí está, eso es lo que pude yo deducir en pocas palabras, de los 3 títulos con los cuales afirman la identidad de Jesús, que es un maestro, alguien que enseña, que enseñó, bueno, y nos sigue enseñando por medio de sus siervos, y es Señor, que da órdenes, y también que Él mismo es Dios. Pero también me llama la atención el título de este capítulo, porque dice Jesús lava los pies a sus discípulos. O sea, que Él, cierto, se humilló, pero para servir a los discípulos. Y los discípulos, lo que yo puedo definir como discípulo, que el discípulo es una persona que recibe la disciplina. Eso yo puedo definir como un discípulo, porque, por ejemplo, si nosotros vamos a lo que es un creyente,
en diferentes lugares encontramos creyentes, pero recibir la disciplina y ser disciplinado es una cosa diferente. Y por eso él siempre tuvo un grupo selecto que le llamó los discípulos. Y bueno, y a ellos le enseñó estas cosas, pues. O sea, porque Dios está buscando formar discípulos, no solamente creyentes, sino que quiere que seamos discípulos. Y a ver, así se referían. Bueno, yo aquí hice un pequeño resumen, digamos, de palabras, lo más que puede hacer rápido. Y le puse que los discípulos así se referían a Jesús porque ellos eran discípulos y un discípulo es ejercitado en la disciplina y en el orden. Por eso ellos reconocían, le llamaban que él era un maestro porque enseñaba y también que también es Señor porque tiene la autoridad de dar órdenes. Y la misma vez también él mismo le recalcó de que decís bien porque lo soy. O sea, volviendo nuevamente a recordar cómo él se presentó en el principio a Moisés cuando le dijo su nombre, yo soy, irá contigo, el nombre íntimo de Dios. Y eso, pastor, eso es lo que puedo decirle. No tengo, digamos, un mayor explicación a lo que pude en este momento poder sacar de como bosquejo. Pero esa es como, en sencillas palabras, lo que puedo comentarle. Muchas gracias, hermano Patricio. Se ve que uno puede sacar bastantes títulos. Y lo importante para todos nosotros es que nos acostumbremos a decir número uno. Número uno. Dice el divisor mayor. Ahí le pones el título. Y después número 2. O sea, cuando uno se acostumbra a dividir lo que uno habla, es más, es mucho más claro para la audiencia cuando está escuchando. Cuando uno dice número 1, esto y esto y esto, y el número 2, es mucho más, porque uno por sí tiene todas las ideas tiene todos los divisores, pero muchas veces lo tiene muy desordenado. Entonces se forma una mezcla que parte de aquí para allá, y entonces, pero cuando uno hace un bosquejo, todo lo que quiere uno decir es eso se ordena. Por eso es la idea de hacer siempre esto, hacer los divisores mayores y menores. Vamos a Valdivia, a ver. Amén, Versículo pastor. que les ha tocado. Ya. Éxodo, capítulo 3, verso 11. Decía, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya, pastor. Nosotros primero hicimos unas preguntas, pero como si hubiésemos sido nosotros, Moisés, preguntándole a Dios. Claro, Ahí porque hicimos se nuestro acuerda bosquejo. que a ustedes yo le dije que sea interrogativo. Exactamente, por eso primero hicimos las preguntas como si nosotros hubiésemos estado preguntándole a Dios por qué y qué había visto. Entonces, luego que hicimos esas preguntas, ya las cambiamos como para hacerle las preguntas a las personas. Y tenemos como número 1, ¿qué requisitos, qué requisitos, no entiendo mi letra. ¿Qué requisitos debemos cumplir para que Dios nos use? Esa es la número 1. ¿Qué requisitos debemos cumplir para que Dios nos use? La número 2. ¿Debemos temer presentarnos ante autoridades?
debemos temer presentarnos ante las autoridades? La número 3. ¿Quiénes son el pueblo escogido? Número 4. ¿Tendremos seguridad y confianza para cumplir su propósito? Número 5. ¿Seremos capaces de llegar al lugar prometido? Ahí están las 5 preguntas que nos dio Pastor. Y las primeras que habíamos hecho, como le decía, como si hubiésemos sido Moisés, y en base a esa hicimos la que le nombré, era por ejemplo la número 1. ¿Quién soy yo para merecer dicho mandato? O sea, como si hubiese estado haciendo la pregunta yo ante Dios, por eso hicimos qué requisitos debemos cumplir para que Dios nos use. Y la número 2, que con la que sacamos la siguiente, decía, ¿qué le diré yo y con qué autoridad me presentaré? Como si le hubiese preguntado a Dios, por eso le pusimos la segunda, debemos temer presentarnos ante las autoridades, y de ahí hicimos la tercera que decía, ¿por qué has elegido al pueblo de Israel? Entonces ahí la sacamos muy similar, que quiénes son el pueblo escogido. La 4 que habíamos hecho le hicimos así, por ejemplo, ¿cómo lo haré para librar a Egipto de la esclavitud? Entonces ahí le pusimos, tendremos seguridad y confianza para cumplir su propósito. Y en la número 5 hicimos, ¿hacia dónde los conduciré? Que era como que Moisés le preguntaba a Dios, y ahí fue donde sacamos, ¿seremos capaces de llegar al lugar prometido? Ahí están nuestras 5 preguntas que nos envió. No sé si estarán buenas, Pastor, pero más o menos esa es la idea de la forma en que la sacamos. Sí, mira, ¿por qué esto hice 12 a 12? Le dije que hagan divisores interrogativos, porque también uno puede usar un bosquejo con divisores interrogativos, con que salen frases interrogativas. Lo que después uno tiene que hacer, por ejemplo, después de una frase interrogativa, tiene que dar la respuesta a esa frase, a esa interrogancia. Con los otros divisores menores tiene que dar respuesta al divisor interrogativo mayor. No sé si me entienden. Entonces, para todos nuestros que estamos acá, cuando hacemos algo, un bosquejo con divisores mayores que son interrogativos, porque los versículos que estamos leyendo nos dan para eso, para hacer algo interrogativo. Entonces el título mayor interrogativo, y después los divisores menores tienen que dar respuesta a esa interrogancia. Pero bien, hicieron más de 3, hicieron 5. Y eso es bueno, lo dejan ahí guardadito para que después le den respuesta cuando... Pastor, si lo dijo 5 en nosotros. No me acuerdo, dije mínimo 3 parece. No, a nosotros Pero... lo dijo Valdivia 5, por eso yo lo anoté al tiro. Y después a todos lo dijo 3, por eso yo me quedé sorprendida. Ah, ya. Pero mejor todavía. Bien por ese lado, muy bien. Así que eso es una muy buena instancia, cuando recuerden siempre que cuando nosotros hacemos un bosquejo interrogativo, los divisores menores tienen que dar respuesta a esa interrogancia. A ver, por ejemplo, dígame el primero que puso usted como para dar una respuesta. ¿Cuál era su divisor de interrogancia primero? Número 1. Se me fueron los de Valdivia. Pastor, aquí estoy. Ya. Repítame la pregunta, por favor. Dígame el divisor primero que tenía. Ah, ya, el primero, de aquí llegamos al final. Ya, decía la número 1, los mayores. ¿Qué requisitos debemos cumplir para que Dios nos use? Ya. La número 2. Déjelo ahí nomás, Ya, por ejemplo. ya. Por ejemplo, cuando el divisor está
preguntando cuáles son los requisitos que debemos tener para que Dios nos use. Esa es la primera interrogancia. Después vienen los menores, de usted ahí puede decir, bueno, lo primero que necesita Dios que tengamos es un corazón humilde, es un corazón entregado a Dios, y ahí puede llenar todo en respuesta a las interrogancias. Le digo eso para que nos quede clarito a todos cuando nosotros hacemos subtítulos de interrogantes. Los divisores menores tienen que dar respuesta a la pregunta que se hace. Pastor, ahí nos sirven de base, por ejemplo, los principios bíblicos que hemos estado pasando. Claro, sí, pues sí, aquí es donde hay que aplicarlo. Sí, hay que aplicarlo totalmente. Muchas gracias. Bien ahí al tener 5. Seguimos, hermana Luisa. ¿Dónde está mi hermana Luisa? Pastor, acá estoy. Versículos y divisores. Ya, a mí me tocó, mire, Génesis capítulo 24, versículos 64 al 67. Interrogativo igual. Interrogativa, sí. Dice en nombre del Señor. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Bueno, esta palabra está bajo el contexto de que Isaac estaba muy triste porque había perdido a su madre, su mamá había muerto, entonces él estaba muy triste y se sentía muy solo. Entonces Abraham mandó a su criado a buscarle una esposa y donde sus parientes. Ya, y yo le puse, la primera que le puse yo fue, ¿existen las casualidades para Dios? Basado en el versículo 64 y 65 que dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ya, la pregunta era, ¿existen las casualidades para Dios? El conector, perdón, el divisor menor, le puse, Dios tiene todo planeado. La segunda interrogante que le puse es, ¿cuán dispuesto estoy para aceptar la voluntad de Dios? Versículos 66 y 67a. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. ¿Cuán dispuesto estoy para aceptar la voluntad de Dios? El divisor menor le puse, debemos ser humildes ante su voluntad. Después, en la tercera le puse, ¿habrá una salida ante el momento de aflicción? Y la respuesta, perdón, el divisor menor le puse, Dios siempre tendrá el remedio para tu aflicción. Basado en el versículo 67b que dice, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Eso le puse yo, pastor. Esto también estaba pensando en una cuarta que no le alcancé a poner, pero lo tengo en mi mente que era para terminar, digamos, este pequeño. ¿Podemos cuestionar los métodos de Dios? Esa era la cuarta que yo le iba a poner.
Y el divisor menor sería no, porque Dios siempre va a tener el control. No sé si estará bien, pero es la que yo le puse. Sí, podrías ponerle un quinto y decir, ¿por qué quiero tener un novio o una novia? Y Sí, así, pues sí. uno puede, Y así que había como para harto, de primera como que sí, no entendía nada, pero bueno, ahí después todo entendí un poco. Y porque esto se trata del noviazgo, po, así pero es. lo quise enfocar en el tema de que Dios no hace nada por si acaso, pues, y que Rebeca con Isaac aún nunca se habían visto, pero aunque se vieron por primera vez, se amaron porque Dios usó la vida de Rebeca para restaurar el corazón de Isaac. Podríamos añadir un sexto y podría decir, ¿son serios tus fines que persigues? Sí, Sí, y y así. así, Gracias, hermana Luisa. ya, amén. Seguimos. Hermano Víctor. Hola hermanos, a todos los que están, Dios les bendiga. Me tocó Juan 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo lo dividí en tres partes, en mi caso era dividirlo en tres temas principales. La primera le puse el título La relación perfecta. En base a la primera parte dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo le puse la relación perfecta y sobre los puntos secundarios le puse intimidad con Dios, la necesidad de intimar con Dios. ¿Qué es intimidad? Como otro punto le puse la comunicación es la clave. Basándome también en las palabras que citaba Jesús textual, que le decía estas palabras para que en él tengan paz. Y los beneficios de una relación íntima, que ahí también menciona algunos beneficios, que era la paz. Si tú conoces a la persona, si te la conoces, sabes con qué estás tratando y ahí puedes obtener esos beneficios. Entonces puse esos tres puntos: intimidad con Dios, la comunicación es la clave y los beneficios de una relación íntima, en base a la primera parte. El otro punto principal, un mundo de aflicción. En base a, dice, en el mundo tendréis aflicción, lo dice literal. Entonces yo le puse literal, un mundo de aflicción. Los otros puntos secundarios a un mundo de aflicción le puse que este es un mundo caído. Hablar de las consecuencias del pecado, dónde surgió todo el pecado y por qué es caído este mundo. Explicarlo. Y después otro punto, un conflicto permanente. ¿Por qué es un mundo de aflicción? También hay que entender que estamos en conflicto permanente porque no hay paz entre luz y tiniebla. Entonces, ya hay un conflicto permanente. Y como último punto, nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, no somos de este mundo. Así lo dividí, un mundo de aflicción. Y el otro punto principal le puse la solución está en creer. Y me basé en, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en los puntos abajitos le puse qué es confiar, qué es confiar básicamente. El otro punto, no puedo confiar sin conocer. Yo no puedo confiar en alguien si no le conozco. Entonces, la necesidad de conocer en quién confiamos. Y el último punto, necesitamos actuar. Le puse necesitamos actuar porque si conocemos, actuamos confiados, actuamos seguros y esa fe, esa confianza es la que dice Jesús que vence al mundo. Pero no confianza en sí mismo, sino que confianza en Él. Así que esos fueron los tres puntos: la relación perfecta, un mundo de aflicción y la solución está en creer.
Bien, bien bueno su bosquejo, con un puro detalle que, como le decía yo adelante, que nos acostumbremos a decir número 1, número 2, para saber en qué correlación va. Entonces, así sí es mucho más entendible, mucho más clarito. eh, los divisores menores no se nombran, o sea, pero sí los mayores, número 1, número 2, número 3. Y eso ayuda mucho a saber en qué línea va. Pero excelente tu trabajo. Me queda Gladys, la pastora Gladys. Micrófono. Amén. El Señor bendiga a todos nuestros hermanos. A mí me tocó el 1 Timoteo, versículo 12. Dice así: doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Bueno, de ahí, del versículo 12, como primer título, ya no me acuerdo cómo le llama el pastor, Divisores mayores. divisor mayor. Le puse mi refugio y mi fortaleza. Refugio y fortaleza, el primer divisor. Bueno, ahí tomando el contexto, dice: doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. De acuerdo a eso, bueno, Él escucha nuestras oraciones, Él nos levanta, nos fortalece. Y el número 2, le coloqué siempre bajo su mirada. Con respecto a que dice que porque me estuvo por fiel, siempre estamos bajo la mirada de Dios. Y número 3, obediencia. La obediencia alegra el corazón de Dios. Es el tercer divisor. La obediencia alegra el corazón de Dios. Y divisor menor podría ser que Él usa nuestras vidas, nos pone al servicio, nos pone a su servicio. Y ahí, eso es lo que pude entender o sacar en el versículo 12. Eso sería, pastor. Bien bueno, ¿qué quiere que le diga, pastora? No, no porque sea mi esposa. Bien bueno, sobre todo ese que puso ahí bajo siempre la mirada de Dios, me pareció escuchar, no sé, algo. Siempre, siempre bajo su Siempre bajo su mirada. mirada. Muy, muy buen divisor mayor, porque no. Y por supuesto, bajo él lo dice, me tuvo por fiel. Dios siempre nos está mirando. Bien bueno, o sea. Y me alegro por todos ustedes porque así uno va aprendiendo. Si bien hicimos de 3 nomás, se pueden sacar muchos más de 5, no sé. Pero esto es práctica. Esto ahora ustedes, por ejemplo, cuando todos lo están aprendiendo, cuando vayan a un versículo, cuando vayan a un párrafo completo, a un capítulo, traten de sacar, bosquejearlo, porque eso le ayudará mucho a comprender mucho.
Y por supuesto, ya cuando uno hace un estudio bíblico, uno se expande en citas que llevan a otros libros, pero practicar con los versículos, practicar con un, con un párrafo, practicar con un capítulo, ayuda mucho. Y eso nos ayudará a introducirnos cada vez más en más profundidad de la palabra del Señor, para que vayamos nosotros cada día comprendiendo y amando y deleitándonos. Y cuando uno lee un versículo o escucha un versículo, yo en mi parte, por ejemplo, eh, oh, eh, no sé, vienen a la mente los divisores que podría uno sacar y excelente cómo poder hablar y de repente le digo a los hermanos, pero mira esta palabra de este versículo. Y eso nos ayuda, pues eso nos ayuda en todo. Así que bien bueno este trabajo de practicar. Así que Dios le bendiga grandemente para que hoy día quería hacer otro tema, pero me pareció bien hacerlo así por el hecho de que no veía que se les dificultó un poco la tarea, entonces practicarla ahora es muy bueno. Quiero dejar una tarea y ya háganme el bosquejo libre de basado en Primera de Crónicas, capítulo 24, del versículo 10 hasta el versículo 17. Quiero dejar también el tema libre. Póngale el tema el título que usted estime conveniente, que más le llame la atención y busque divisores que, que nos ayuden a comprender a usted y a nosotros para que cada uno haga algo diferente y saber cómo la palabra de Dios es eh, tan maravillosa que nosotros, no sé, todos los que estamos aquí podemos leer el mismo párrafo y el Señor nos da una Pastor, interpretación diferente. Dígame. ¿primera o segunda Eh, crónica? prim- Primera de Crónica. No, perdón, estoy en Samuel. Segunda de Samuel. No, Segunda de Samuel, capítulo 24. Tiene correlación, sí, también con Primera de Crónica, pero en el capítulo 21. Ahí tiene un complemento del versículo 1 al 27 para saber todo lo que sucedió ahí. Pero ahora le voy a decir en Segunda de Samuel, capítulo 24, del versículo 10 hasta el versículo 17. Pónganle el título que quieran ustedes al tema y me lo envían. Pastor, ¿se lo enviamos o se expone ese día? Me lo envían. Porque exponerlo sería de todos. Más mejor es que me lo envíen, así uno lo mira, porque la idea es que trabajen y, y esa es la idea. No lo escuché. Así que ahí hay un muy buen tema.
Hay muy donde pueden sacar, hay una riqueza tremenda de que podemos sacar, solo que hay que buscarla, escudriñarla, como decía mi hermano Álvaro y todo, una y otra vez, mientras más no lo haga al tiro, sino que léalo una y otra vez y después empiece a sacar los divisores. Primero póngale el tema, cómo lo va a tratar de tema, y después si puede ponerle un propósito, mejor todavía. Bien, que Dios les bendiga. Ha sido un placer, un gusto de poder estar conectado con ustedes. Vamos a dejar de grabar. Bendiciones para todos los que vean este video.